Continuamos con los vídeos que explican la unidad, el inicio de la Edad Moderna, Renacimiento y Reforma. Vamos a analizar ahora el punto 7, el nuevo espíritu del Renacimiento. Antes de adentrarnos en el arte, conviene explicar ciertos aspectos políticos, económicos, sociales que serán básicos para entender la nueva concepción del arte que se adquiere en este momento y que por mucho que se pueda intuir, no es una ruptura con lo anterior, sino una continuación, buscando además la añadidura de los modelos grecolatinos. Los cortesanos y los mecenas eran figuras fundamentales para el Renacimiento. El nuevo espíritu humanista se difundió por las ciudades. El individualismo y el culto al esfuerzo personal favorecen el enriquecimiento, y esto aumentó. Se produjo también un proceso de secularización y la religión dejó de ser el centro de la vida cultural y espiritual. El ideal del hombre dejó de ser el caballero medieval para identificarse con el cortesano, mucho más culto y refinado. La nobleza que gobernaba las ciudades italianas fueron los impulsores del Renacimiento. Su prosperidad económica y su interés por la cultura les convirtieron en grandes mecenas que mantenían importantes artistas. Un ejemplo del palacio renacentista, lo vemos aquí, las características de esta casa con sus distintas dependencias, habitaciones de los señores, profusamente decoradas también las zonas de salas de fiesta, pilares adosados, uniformidad, proporción, geometría, van a marcar la arquitectura, no solo la arquitectura, también la escultura y la pintura del Renacimiento. De esta forma se llega a una nueva concepción del arte. El Renacimiento promovió la recuperación del arte de la antigüedad grecorromana. Los pintores y escultores se abrieron a nuevos temas profanos surgidos de la mitología clásica. Los artistas quisieron plasmar en su obra la belleza ideal. Consideraron el ser humano como la obra más perfecta de Dios y se preocuparon por el estudio de la naturaleza y de la anatomía humana. Los arquitectos asimilaron la belleza a la simplicidad de las líneas y la armonía de las proporciones, introduciendo numerosas figuras geométricas en sus composiciones. Los pintores, por su parte, adoptaron la perspectiva, fundamentada sobre reglas de proporcionalidad matemática. Los escultores además recuperaron la proporcionalidad de los cánones del clasicismo. Vamos a analizar las características generales del arte renacentista. El Renacimiento promovió la recuperación del arte de la antigüedad grecorromana. Buscaban la belleza ideal, siendo el ser humano la obra más perfecta. Se preocuparon de la naturaleza y de la anatomía humana. El Renacimiento surgió en Italia y tuvo dos grandes etapas. Una primera etapa de esplendor en el siglo XV, a centuria de 1400, llamada por tanto 400, que se inició en Florencia impulsado por la familia Médicis como grandes mecenas. Una segunda etapa de maduración en el siglo XVI, la centuria de 1500, de ahí el nombre de 580. La capital del arte se traslada de Florencia a Roma y el papado se convierte en los grandes mecenas del arte. Los arquitectos asimilaron la belleza de las líneas y las armonías de las proporciones. Así trabajan bastante con figuras geométricas, rectángulos, círculos, todo con excelente proporción. En cuanto a la pintura, adoptaron la perspectiva, fundamentada sobre reglas de proporcionalidad matemática. El punto de fuga se convierte en elemento fundamental. En el caso de la obra pictórica, el punto de fuga es la puerta y a partir de ahí se establece toda la composición, como vemos en el desarrollo de la perspectiva albertiana. En cuanto a la escultura, los escultores recuperaron la proporcionalidad de los cánones del clasicismo. A la izquierda de la imagen aparece el Doríforo, obra de Polícleto en la época de la Grecia clásica, y a la derecha el David de Miguel Ángel. Como se puede apreciar, comparten bastantes rasgos comunes: el orden, la proporción, la belleza ideal, etc.
Otra característica general es que los artistas firmaron sus obras. A diferencia del gótico y del románico, donde tenemos pocas fuentes que hablan de los arquitectos y solo de maestros, en el caso de Santiago de Compostela con el maestro Esteban, los artistas firmaron sus obras y así gozan de gran prestigio y reconocimiento. Son muy conocidos Leonardo da Vinci, Brunelleschi, Miguel Ángel Buonarroti y Donatello. A continuación vamos a analizar las principales características del 480, entrando en arquitectura, en pintura y en escultura. En arquitectura podemos destacar que los arquitectos introdujeron elementos simples, proporcionados y ordenados, todo para contribuir a crear un espacio racional. En la imagen se aprecia Santa María de Novella. Se inspiraron en los modelos grecolatinos, como podemos ver en la portada de Santa María de Novella, con los tímpanos, con la serie de arcos, con las columnas, etc. Arcos de medio punto, columnas, frontones, cornisas voladas y cúpulas rematadas. En Florencia destacaron los arquitectos Filippo Brunelleschi y Leon Battista Alberti. Introdujeron innovaciones estilísticas basadas en las leyes de la geometría. Brunelleschi fue el iniciador del movimiento renacentista en arquitectura. Su cúpula de la Catedral de Florencia supone un avance revolucionario. Sus profundos conocimientos matemáticos le llevaron además al descubrimiento de la perspectiva cónica. Por su parte, Alberti fue un gran teórico sentando las bases de los postulados de la arquitectura. Su obra De Re Edificatoria tuvo gran influencia. A continuación, analizaremos las principales características de la escultura. Los escultores se interesaron por representar el cuerpo humano. Por lo tanto, siguieron los modelos clásicos en cuanto a proporciones y desnudos. En cuanto a los principales artistas de la escultura en el Renacimiento, destacamos a Donatello, que expresó en su trabajo una gran elegancia, como se aprecia en el San Jorge y en el Condottiero. También infundó a su figura una vitalidad hasta entonces desconocida. Por su parte, Lorenzo Ghiberti destacó por su relieve en el Batisterio de Florencia. En la imagen inferior se aprecia el sacrificio de Isaac, que le valió el triunfo y por lo tanto poder decorar las puertas del Batisterio de Florencia. A continuación vamos a analizar las principales características de la pintura del 480. Las principales características de la pintura del 480 serían el naturalismo, la expresividad, el uso de la perspectiva lineal y el tratamiento del volumen a través del color. Sus principales autores y su obra principal serían Fra Angelico, con la famosa Anunciación, Mantegna con Cristo muerto, Masaccio con la Trinidad y Sandro Botticelli con el Nacimiento de la Primavera. Las grandes innovaciones de la pintura fueron, como hemos dicho, el uso racional de la perspectiva, el gusto por la representación de la naturaleza. Esto lo vemos en el siguiente cuadro de Botticelli, con un fondo paisajístico y que sirve a la vez para crear la perspectiva y la profundidad en el cuadro. La pintura renacentista aportó una profundización en la psicología de los personajes, como se puede apreciar en el cuadro. Masaccio, de la Francesca y Botticelli fueron los pintores más representativos de la época. A continuación vamos a analizar las principales características de la centuria de 1500 del famoso Cinquecento, el siglo XVI. Analizaremos las principales características de la arquitectura, de la pintura y de la escultura. Comenzando por la arquitectura, podemos decir que los papas y principalmente el Papa Julio II fueron los grandes mecenas del momento.
tomando el relevo a la familia Médicis. Por lo tanto, la mayoría de los artistas se trasladarán hacia Roma. Además, se recuperan los elementos de los templos clásicos, los capiteles, las columnas, los frisos, tímpanos, etc. Continuando con la escultura, podemos decir que si hay una figura que destaca por encima de las demás es la de Miguel Ángel, que hará en su obra manifestación de su famosa Terribilitas. Ya no es solo la búsqueda de proporciones y el equilibrio, que en su obra la mantendrá, sino además la búsqueda del sentimiento, la expresión de los sentimientos. Ahí podemos apreciar la famosa Terribilitas en el Moisés del mausoleo de Julio II y el sentimiento que florece en la Virgen María en su piedad. Por último, analizamos la pintura, donde se van a destacar grandes figuras. Las tres grandes figuras de la pintura del momento son Leonardo da Vinci, Rafael de Sanzio y Miguel Ángel Buonarroti. Sobre Leonardo da Vinci, la principal característica es que es el modelo de artista renacentista. Es conocido por crear la técnica del sfumato, donde no hay una línea, sino que va difuminando los distintos colores entre la transición de las distintas figuras. Por su parte, Rafael de Sanzio se le considera la perfección, la cima de la pintura renacentista, porque combina todos los estilos. Domina la técnica con elegancia y armonía. En la imagen se puede apreciar la escuela de Atenas. Por último, Miguel Ángel, autor de la Capilla Sixtina. Llevó su escultura a la pintura con sus formas volumétricas, sus personajes, auténticas obras pictóricas que parecen esculturas. Por último, vamos a analizar la difusión del Renacimiento a otras partes del continente europeo. Analizaremos fundamentalmente los casos de Flandes, de Alemania y de Francia, dejando España para una posterior ocasión. En Flandes, el Renacimiento italiano tuvo poca influencia. Los pintores desarrollaron un estilo propio, caracterizado por el gusto por el detalle, el realismo y los retratos. La primera generación de pintores están todavía muy influidos por el gótico y la componen Roger van der Weyden y Jan van Eyck. En la siguiente generación destacan Hans Merlin y el Bosco. A mediados del siglo XVI, Pieter Bruegel el Viejo pinta la vida cotidiana ofreciendo una visión grotesca y satírica de la realidad. La imagen de la derecha se trata del cuadro de Joan van Eyck del matrimonio Arnolfini, donde se ve claramente el ejemplo del interés por el gusto del detalle y el realismo, que marca el inicio del Renacimiento, un tardo gótico y la influencia posterior hacia los pintores de Flandes. En Alemania, el triunfo de la Reforma luterana en Alemania quitó a las pinturas el contenido religioso que tenía en Italia y en otros países católicos. De este modo, se imponen sobre todo los retratos y los paisajes y se convierten en los temas predilectos de la pintura. La estética renacentista fue introducida en Alemania por Alberto Durero. Fue un dibujante y un grabador excepcional. Además de varios retratos y autorretratos, llevó a cabo una significativa obra religiosa. En la imagen de la derecha aparece el autorretrato de Alberto Durero. Por último, en Francia, el Renacimiento se difundió muy pronto, gracias a la actitud del monarca Francisco I, quien se rodeó de artistas italianos en su corte, entre ellos la gran figura de Leonardo da Vinci y Benvenuto Cellini. Destaca sobre todo la arquitectura, con la construcción de castillos. En la llamada Escuela de Fontainebleau confluyeron las influencias flamencas e italianas en un arte muy refinado y ornamental, que abarcaba todas las artes decorativas.